Mi hijo me tiró café caliente a la cara porque pedí arroz. Me quedé en silencio y me marché. Al día siguiente, congelé sus cuentas, cancelé sus pagos y envié una notificación. Tienen 48 horas para abandonar mi casa. Soy Carmen Ayala, una viuda de 67 años de Lavapiés, Madrid. El bolígrafo pesaba más de lo que recordaba. Lo vi deslizarse por la última página del contrato, la tinta fijándose en el papel como la nota final de una canción que había estado tocando durante 40 años. El Rincón de Ayala, el viejo bar que mi difunto marido y yo construimos con nuestras propias manos, ya no era mío. La barra de caoba aún mostraba leves arañazos de generaciones de risas, cerveza derramada y confesiones nocturnas. El olor a cera y whisky flotaba en el aire, un aroma que una vez había significado hogar. Miré a mi alrededor por última vez. Los taburetes de la barra estaban boca abajo. El cartel de neón parpadeaba débilmente sobre el espejo. Y en el silencio casi podía escuchar la risa de mi marido resonando desde la trastienda. Cuando entregué las llaves, el joven agente inmobiliario sonrió y dijo: «Felicidades por su jubilación, doña Ayala». Jubilación. La palabra no se sentía real. Había pasado la mayor parte de mi vida trabajando 7 días a la semana, criando a un hijo mientras servía copas a hombres que nunca podían controlar su bebida ni sus promesas. Pero ya no era pobre. La venta del bar me había convertido en una mujer adinerada, cómoda por primera vez en mi vida. Aún así, al salir al aire fresco de Madrid, sentí un vacío en el pecho. Me dije a mí misma que era libertad. En el fondo, sabía que era una pérdida. Una semana después, Javier y Marta me invitaron a cenar a su apartamento en el barrio de Salamanca. El lugar era tan pequeño como impecable. Cada rincón puesto para aparentar. Las velas de Marta olían a limón y eucalipto, el tipo de olor que me ponía nerviosa para respirar profundamente. Javier vestía su atuendo de trabajo habitual, camisa blanca planchada, sin corbata, mangas remangadas lo justo para parecer informal. «Mamá», comenzó, su tono ensayado, «hemos estado pensando en algo grande, un hogar para siempre». Marta sonrió, colocándose un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. «Está en La Moraleja», dijo ella. 2 millones de euros, pero es perfecta. Excelentes colegios, una comunidad preciosa, y hay un apartamento de invitados encima del garaje. Te encantaría. Tomé un sorbo del vino que me había servido, demasiado seco para mi gusto, y esperé la verdadera petición. Javier se inclinó hacia adelante. «Mamá, no es solo una casa, es una imagen, es donde viven los socios. Yo soy el siguiente en la línea. Pero el banco no nos dará el préstamo completo. Con tu ayuda, estaríamos asegurados de por vida». Miré a mi hijo, el mismo niño que solía ayudarme a apilar sillas después del cierre, y escuché algo nuevo en su voz. Ambición. Afilada y hambrienta. «Javier», dije lentamente, «yo no doy regalos, hago inversiones». La sonrisa de Marta flaqueó. «Por supuesto», dijo ella a la ligera. «No es caridad. Tendrías tu propio espacio, estarías cerca de los nietos. Es algo familiar». Esa palabra, familiar, me molestó. Se había convertido en algo decorativo en sus bocas, como los cojines que compró Marta y que nadie podía tocar. Sonreí de todos modos. «Dejadme pensarlo», dije. 2 semanas después, los papeles estaban firmados, pero no los que ellos esperaban. Constituí una sociedad de responsabilidad limitada, Propiedades Sueños S.L., y la utilicé para comprar la casa de La Moraleja al contado. La escritura llevaba solo un nombre, el mío. Cuando se lo dije a Javier, levantó las cejas. «¿Vas en serio con lo de la S? ¿L?» «Sí», dije. «Si yo pago, yo soy la dueña. Vosotros seréis inquilinos. Puedes encargarte del contrato de arrendamiento». Pareció ofendido. «Mamá, somos nosotros. No necesitas un contrato». Sonreí. «Tú eres el abogado, lo sabes mejor. Haz que sea justo». Molesto y demasiado ocupado para discutir, aceptó. Esa noche, me lo imaginé en su oficina en el centro, buscando en el servidor de su bufete, sacando una plantilla sin leer la letra pequeña. Probablemente pensó que me estaba dando el gusto. Podría imaginarlo murmurando: «Es solo mamá, ni siquiera lo leerá». Cuando me entregó el contrato, eran 30 páginas de jerga legal y arrogancia encuadernadas en un paquete ordenado.
Firmé mi nombre en cada página. El alquiler era de 1 euro al mes. Él y Marta firmaron también, orgullosos y ajenos. El día que nos mudamos, la casa de la Moraleja resplandecía como una revista. Las encimeras de mármol blanco, la escalera de cristal maciza, los muebles minimalistas, todo gritaba perfección. Mi apartamento de invitados estaba encima del garaje. Una caja pequeña y prístina, sin calidez. Estaba pensado para mostrar, no para vivir. Desempaqué mis pocas cajas en silencio y miré por la ventana. Al otro lado del césped cuidado, vi a Marta colocando flores en jarrones de cristal, mientras Javier daba instrucciones a los mozos de la mudanza como un general al frente de sus tropas. Para la hora de la cena, ya me estaban tratando como a personal de servicio. Carmen, me llamó Marta dulcemente. Si pudieras evitar usar la cocina principal, sería genial. Acabo de volver a sellar el cuarzo y se mancha fácilmente. Asentí, conteniendo las palabras que querían salir. En los días siguientes, me encontré cocinando para los niños, limpiando sus desastres y pagando las facturas que apenas notaban. Había aceptado cubrir los suministros y la matrícula del colegio privado de los niños hasta que se establecieran. Lo que no había aceptado era la frialdad, las miradas, las pequeñas humillaciones. Mateo y Lucía pasaban junto a mí sin decir una palabra, con las caras pegadas a sus iPads, su silencio un espejo de sus padres. Por la noche oía risas desde el salón, la risita aguda de Marta, la voz grave y segura de Javier. Yo me sentaba sola arriba, escuchando el zumbido del calentador y el eco tenue de mi propio latido. A veces caminaba por las calles vacías de La Moraleja, donde todas las casas se veían iguales y nadie saludaba. Pensaba en el viejo bar, el sonido de la gramola, la calidez de los clientes habituales que me llamaban Doña Carmen. Aquí era invisible. Una noche, escuché a Marta al teléfono con una amiga. Es dulce, pero ya sabes, un poco de barrio. Lavapiés nunca se quita del todo, ¿verdad? Su voz chorreaba risa. Volví a mi apartamento y cerré la puerta. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije a mí misma que había hecho lo correcto, ayudando a mi hijo a asegurarse una vida mejor. Pero mientras miraba el pequeño apartamento estéril sobre el garaje, me di cuenta de que algo había cambiado. Les había dado una casa. Pero en algún lugar del proceso, yo había perdido mi hogar. La lluvia caía en láminas frías y sesgadas, golpeando las ventanas de la cocina como dedos impacientes. El aire dentro de la casa de la Moraleja era tan estéril que casi olía a metal. Estaba de pie junto al fregadero, con las manos en carne viva de fregar el garaje más temprano ese día. El santuario de 3 coches del estatus de Javier olía a aceite y moho. Marta me había entregado un cubo y guantes esa mañana y dijo con una sonrisa brillante: «No te importa hacer esto, ¿verdad? El servicio de limpieza no vino la semana pasada». Yo no había dicho que no. Rara vez lo hacía. Cuando terminé, me dolía la espalda y me había saltado el almuerzo. Quería algo, cualquier cosa cálida y real para comer. La cena se sirvió a las 6 en punto, como siempre. La mesa estaba puesta perfectamente, por supuesto. Servilletas de lino blanco, platos negros mate y una ensalada tan pequeña que parecía una decoración. Marta había emplatado salmón a la plancha sobre hojas de col rizada con la precisión de un cirujano. «Noche keto», anunció como si fuera una fiesta nacional. Sonreí cortésmente y tomé mi asiento en el extremo de la mesa, frente a Mateo y Lucía, que miraban a medias sus tabletas debajo de la mesa, sus caras brillando de azul en la luz tenue. El primer bocado de salmón desapareció en segundos. Estaba bueno, pero había tan poco. Mi estómago se encogió, recordándome cuánto tiempo había pasado desde el desayuno. Tomé bocados pequeños y cuidadosos de col rizada, fingiendo que era suficiente, pero el dolor en mi estómago se hizo más fuerte que mis pensamientos. Miré hacia la encimera, imaginando una olla de arroz cociéndose allí. Solo el olor, simple, reconfortante. Cuando los platos estuvieron casi limpios, me aclaré la garganta. «Marta», dije en voz baja. «Estaba delicioso, querida, pero todavía me siento un poco vacía. Hace tanto frío esta noche. ¿Crees que podría hacerme un pequeño tazón de arroz? Solo un poquito, para calentarme». Marta se congeló con el tenedor a medio camino de su boca.
Luego soltó una risa tan aguda que cortó el aire. ¿Arroz? Ay, por Dios. No, Carmen. No tenemos carbohidratos blancos en esta casa. ¿Sabes lo que eso le hace a tu índice glucémico? Yo intenté sonreír. Para mantener la paz. No me importa cocinarlo yo misma. Solo algo caliente. He tenido un día largo. Ella puso los ojos en blanco, volviéndose hacia los niños. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando creces con comida de bar. Todo es almidón y sal, no es saludable. Mateo se rió. Lucía susurró algo que les hizo reír a ambos. Mis mejillas ardieron. El sonido de la puerta principal, cerrándose de golpe, nos hizo saltar a todos. La voz de Javier llegó primero, baja y amarga. El tráfico fue un infierno. Entró, goteando lluvia sobre el suelo de azulejos. Su traje arrugado, su expresión tensa. Fue directamente a la máquina de expreso, mascullando entre dientes. Podía sentir la tensión emanar de él. La máquina silbó y gorgoteó mientras se servía un chupito de expreso tan oscuro que parecía alquitrán. Marta, sintiendo el peligro, habló rápidamente. Día duro, cariño. Él no respondió. Luego, mientras se llevaba la pequeña taza a los labios, captó la última palabra de nuestro intercambio anterior. Arroz. Sus ojos se dirigieron hacia mí. ¿Arroz? ¿De eso se trata? Tragué con dificultad. No me estoy quejando, Javier, solo que, me interrumpió, elevando la voz. Por el amor de Dios, mamá, ¿no puedes simplemente estar agradecida? Tienes un techo sobre tu cabeza, comida en tu plato, todo pagado. ¿Y sigues pidiendo más? Parpadé, sorprendida. No estoy pidiendo más. Limpié el garaje todo el día, me salté el almuerzo y solo tengo hambre. Eso es todo. Dejó la taza de expreso un poco demasiado fuerte, el sonido resonando en la cocina de mármol. Increíble, refunfuñó. ¿Crees que puedes simplemente? Se detuvo, apretando la mandíbula, y luego, en un movimiento violento, agarró la pequeña taza de nuevo. ¿Quieres algo caliente? Espetó. Siempre tienes frío. Toma. Antes de que pudiera moverme, la tiró. La taza voló por la encimera y se hizo añicos a mis pies. El expreso hirviendo me salpicó la mano y la parte delantera del jersey. Jadeé, instintivamente, agarrándome la muñeca. La quemadura me abrazó la piel como fuego. El olor a café llenó el aire, amargo y ácido. Javier, grité, con la voz quebrada. Me has quemado. Mateo levantó la vista de su tableta, con los ojos muy abiertos. Lucía miró a su padre. Luego regresó a la pantalla, como si nada hubiera pasado. Javier se quedó allí, con el pecho agitado, la cara contraída por la ira. Estás exagerando, dijo fríamente. Es solo café. No es solo café, dije, temblando. Soy tu madre. Dio un paso adelante, señalándome, su voz quebrándose de furia. Y eres una invitada. ¿Entiendes eso? Estás viviendo en mi casa, comiendo mi comida gratis. Si no te gusta, puedes irte. Encuardo. Las palabras quedaron suspendidas allí, afiladas y definitivas. Por un momento, el único sonido fue el goteo constante del expreso desde la encimera. Algo dentro de mí se silenció. El dolor de la quemadura se amortiguó bajo un tipo diferente de calor, una realización fría y constante. Miré al hombre frente a mí, a mi hijo, el niño que había criado a través de noches largas y dobles turnos, y no vi nada de él, solo arrogancia, derecho y un extraño con su cara. Me enderecé, aún temblando, pero en silencio. No grité, no lloré. Simplemente lo miré a él. Luego a Marta, que estaba congelada en la esquina, con la mano sobre la boca, fingiendo estar conmocionada pero sin moverse para ayudarme. Me volví hacia el fregadero, puse agua fría sobre mi mano quemada y observé cómo la piel se enrojecía y se tensaba. Luego la sequé con una toalla, la doblé cuidadosamente y caminé hacia la puerta. La voz de Javier me siguió, todavía llena de veneno. No puedes simplemente irte, mamá. No te atrevas a volver a hacer ese tratamiento de silencio. No respondí. El suelo de mármol estaba resbaladizo bajo mis zapatos mientras lo cruzaba. Pasé junto a los niños. Pasé junto a los ojos muy abiertos de Marta. Pasé junto a la incredulidad de Javier y subí las escaleras a mi apartamento, encima del garaje. Adentro, cerré la puerta con llave y me quedé de pie por un largo tiempo,
escuchando la lluvia golpear las ventanas. Mi mano me latía, pero el dolor ahora era distante. Lo que me llenaba, en cambio, era algo tranquilo, constante y frío. La mujer que habían humillado, ignorado y dado por sentada se había ido. La madre que una vez puso excusas para el temperamento de su hijo ya no existía. En su lugar estaba otra persona por completo, doña Carmen Ayala, propietaria de Propiedades Sueños S.L. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que iba a hacer. Estaba junto al fregadero, el sonido del agua corriendo llenando el pequeño apartamento como estática. Mi mano me ardía bajo el chorro, roja y con ampollas donde el expreso había golpeado. El dolor debería haberme hecho llorar, pero no lo hice. No cayó una sola lágrima. Mi corazón se había ralentizado, mis pensamientos se agudizaban con cada segundo. La mujer que creían que podían humillar, la madre débil y sentimental, se había ido. Lo que estaba en su lugar era alguien más frío, más viejo e infinitamente más peligroso. Me sequé la mano con una toalla y la puse plana sobre la encimera. La quemadura brillaba furiosa y rosada bajo la luz suave. Saqué mi teléfono y tomé 3 fotos. Una de cerca, una amplia, una con el reloj en el marco. Hace mucho tiempo aprendí en los negocios que la prueba es poder. Y esta noche tenía ambas cosas, dolor y evidencia. El sueño nunca llegó. Me acosté escuchando la lluvia cesar y el silencio de la casa instalarse a mi alrededor. En algún lugar abajo, un refrigerador zumbaba. En otra habitación, las tabletas de los niños vibraban con notificaciones. Pero en mi mente, todo estaba quieto. Ya estaba construyendo el plan, pieza por pieza, como un plano para la justicia. Al amanecer, preparé mi propia taza de café descafeinado, por ironía, y me senté junto a la ventana. El cielo gris apenas comenzaba a clarear cuando cogí el teléfono. La primera llamada fue al banco. «Buenos días. Soy Carmen Ayala», dije, manteniendo mi tono firme. «Necesito detener todos los pagos automáticos de mi cuenta personal, con efecto inmediato». La mujer al otro lado dudó. «¿Todos, señora?» «Sí», dije. «Eso incluye los suministros de la propiedad de La Moraleja, los pagos al club de golf La Moraleja y al Colegio San Ignacio». Hubo una pausa. «Entendido, doña Ayala. Los cambios se harán efectivos dentro de la hora». «Perfecto», dije. «Y por favor, marque las cuentas como restringidas, sin autorizaciones conjuntas, sin excepciones». Cuando terminó la llamada, respiré hondo y hice la segunda. «Bufete David y Asociados». Una voz adormilada respondió. «David, soy Carmen», dije, manteniendo la voz tranquila. «Necesito un favor. Saca el expediente de Propiedades Sueños S.L. Específicamente, el contrato de arrendamiento para la propiedad de La Moraleja, el que redactó mi hijo». Se oyó el sonido de papeles. «Carmen, apenas son las 6. ¿Qué pasa?» Me recosté en la silla, viendo un pájaro aterrizar en la barandilla mojada afuera. «Me agredió anoche», dije simplemente. «Me tiró café caliente. Quiero que se vaya». Hubo silencio. Luego la voz de David se suavizó. «Dios, Carmen, ¿estás herida?» «Tengo quemaduras», dije. «Pero viviré. Necesito que revises la cláusula 7, apartado C». Pude escucharlo hojear páginas. Luego un silbido bajo. «Dios mío», dijo. «Es un idiota». Usó la plantilla de desalojo comercial del bufete, lo que llamamos el contrato de tierra quemada. La cláusula 7, apartado C. La agresión física o amenaza de violencia contra el arrendador constituye un incumplimiento incurable. Permite un aviso incondicional de desalojo de 72 horas. Sonreí levemente. Eso pensé. Tomé fotos de las quemaduras como prueba. Envía al notificador esta mañana. Yo me iré de la casa al mediodía. Él dudó. «Carmen, ¿estás segura de esto?» «Nunca he estado más segura de nada», dije. «Es hora de que aprenda la ley que cree que posee». A las 8, había empacado una pequeña maleta. Solo ropa, mi portátil y los documentos de propiedad de Sueños. Abajo, podía oír movimiento. Las zapatillas de Marta arrastrándose por el azulejo, el olor a perfume ya denso en el aire. A media mañana, pensaban que estaba de mal humor. Javier ni siquiera había llamado a mi puerta.
Nunca lo hacía a menos que necesitara algo. Me lo imaginé sentado en la encimera con su portátil abierto, escuchando a medias a Marta quejarse de la velocidad del Wi-Fi. Probablemente pensaron que el silencio era mi disculpa. La primera señal llegó justo después de las 10 desde abajo. Escuché la voz de Marta subir de tono. Eso es imposible. Inténtalo de nuevo. Otra pausa. Más cortante esta vez. Rechazado. ¿Qué quieres decir con rechazado? Tomé otro sorbo de café, saboreando el sonido. Unos minutos después, llegaron los gritos de los niños. Papá, no hay Wi-Fi. La voz de Mateo era aguda y desesperada, como suenan los niños cuando sus pequeños reinos se derrumban. Tranquilos, ranas, murmuró Javier. Es solo un fallo. Pero ya podía escuchar la irritación acumulándose en su tono. Luego sonó el teléfono. No necesité escuchar para saber qué era, pero la furia en la voz de Javier lo confirmó. ¿Qué quieres decir con que el pago de la matrícula fue rechazado? No, no hay ningún error. Revisa de nuevo. La cuenta está bien. No lo estaba. Miré mi mano vendada y sonreí sin calidez. Cada factura, cada lujo, cada privilegio que habían dado por sentado estaba ligado a mí, a mi nombre, a mis cuentas, a mi generosidad. Y ahora todo se había ido. A las 11 podía oírlos pasear abajo, sus voces superpuestas en pánico. El tono de Marta era chillón. El de Javier era cortante y defensivo. La casa que una vez resonó con su arrogancia, ahora zumbaba de confusión. Cerré mi maleta y me puse de pie, mi reflejo débil en la ventana. La lluvia había cesado por completo. Afuera el mundo estaba limpio, lavado. Que se pregunten, murmuré. Que suden, porque antes del anochecer aprenderían algo. Mi difunto marido solía decir cuando todavía estaba detrás de esa barra de caoba en lavapiés. Nunca muerdas la mano que paga las facturas. El sonido del timbre cortó el caos como una cuchilla. Yo estaba arriba en mi apartamento, escuchando los gritos ahogados abajo, el tipo de ruido frenético y feo que aparece cuando el pánico comienza a instalarse. Javier todavía estaba al teléfono con el colegio, su voz quebrándose de frustración. Marta caminaba de un lado a otro, llamando a compañías de tarjetas de crédito, su tono tambaleándose entre la ira y las lágrimas. Podía imaginarlo perfectamente sin ver nada. La cocina de mármol perfecta ahora desordenada con facturas, copas de vino vacías y el desastre de sus vidas desmoronándose. Luego vino el golpe, fuerte, oficial, el tipo de golpe que no espera permiso. Desde mi ventana, vi a un hombre con un traje oscuro parado en la puerta, su abrigo húmedo por la llovizna de la mañana. Javier abrió, todavía agarrando su teléfono. ¿Javier Ayala?, preguntó el hombre. Javier asintió, distraído. El hombre le entregó un sobre grueso y dijo simplemente: «Ha sido notificado». Luego se dio la vuelta y se fue. Javier se quedó congelado en el umbral, el sobre en sus manos. Por un momento, pareció un niño pequeño sosteniendo algo demasiado pesado para llevar. Luego lo abrió de un tirón, esperando un expediente judicial, tal vez una queja de un cliente. Casi pude oír el papel rasgarse desde arriba. La pausa que siguió fue un silencio delicioso, pesado y total. Luego, débilmente, su voz: «Propiedades Sueños S.L». Supe el momento exacto en que las palabras calaron. Sus pasos resonaron escaleras arriba, Marta justo detrás de él, ambos gritando mi nombre. «Mamá, abre esta puerta». «¿Qué es esto? ¿Qué hiciste?». Me tomé mi tiempo para abrir la cerradura. Cuando abrí la puerta, ya estaba vestida con un blazer azul marino, mi maleta empacada y en posición vertical a mi lado. La expresión en el rostro de Javier casi valió todo lo que había hecho. Su piel se había puesto pálida, su corbata torcida. Sus ojos se movían entre yo y el sobre como un hombre tratando de despertar de una pesadilla. Sostuvo el papel temblando. «Esto es una locura. 72 horas. No puedes hacer eso. Es ilegal. Soy abogado, mamá. Conozco la ley. Es un aviso de 30 días, como mínimo». Lo miré a los ojos, tranquila y fría. «Eres un abogado», dije. «Así que lee». Le entregué una copia de su propio contrato. Su propia firma le devolvió la mirada desde la primera página. «Tú lo redactaste. Cláusula 7, apartado C.
La cláusula que fuiste demasiado perezoso y arrogante para leer tú mismo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Levanté mi mano vendada. La gasa ahora de color marrón pálido por la quemadura sanadora. Definiste la agresión al arrendador como un incumplimiento incurable. Continué, mi voz firme. Otorga al arrendador el derecho a rescindir el contrato con un aviso incondicional de desalojo de 72 horas. Felicidades, letrado. Te la has jugado tú solo. Marta comenzó a llorar. Suave al principio. Luego más fuerte. Pero 72 horas. No tenemos a dónde ir. Los niños. ¿Qué se supone que les diremos? No tenemos esa cantidad de dinero. Me volví hacia ella. Cada gramo de lástima se había ido hace mucho tiempo. Tenías dinero, dije. Ambos. Teníais sueldos, buenos sueldos, pero lo gastasteis todo en coches, en vacaciones, en bolsos que cuestan más que el alquiler de la mayoría de la gente. Vivisteis como reyes porque pensasteis que mi cuenta bancaria era vuestra red de seguridad. Ahora la red se ha ido. Javier estrelló el contrato contra la pared, su voz quebrándose. Así no es como la familia trata a la familia. Lo miré, impasible. La familia no quema la mano de su madre, porque ella pidió arroz. Él se encogió por un segundo. Algo humano parpadeó en su rostro. Luego se fue, reemplazado por el orgullo y la incredulidad. No puedes ir en serio con esto, susurró. Miré mi reloj. Fuisteis notificados a las 9:04 de esta mañana, dije. Eso os da hasta las 9:05 del domingo. El alguacil estará aquí para desalojaros si no os habéis ido. Sugiero que comencéis a empacar. Marta se agarró al brazo de Javier, temblando. Javier, por favor, haz algo. Se hundió en la silla del pasillo, mirando el contrato como si estuviera escrito en otro idioma. No puedo, murmuró. Es hermético. La casa estaba tan silenciosa que incluso el zumbido del refrigerador se sentía fuerte. Podía oír mi propia respiración, constante y lenta. Quería sentir tristeza, quería que alguna parte de mí dudara, pero no quedaba nada. Lo habían drenado todo. Agarré el asa de mi maleta y la rodé hacia las escaleras. Los sollozos de Marta me siguieron. Javier no se movió. En la parte superior de la escalera, me detuve y miré hacia atrás, por última vez. Dile a Mateo y Lucía que su abuela les desea lo mejor, dije. Y quizás quieras llamar al colegio. Necesitarán un traslado. Descendí las escaleras lentamente, mis tacones golpeando el mármol. Cada sonido resonó, nítido y final. La puerta principal se cernía delante, la misma a la que había entrado con esperanza, y había dejado tantas veces en silencio. Esta vez sería diferente. Cuando salí, el taxi ya estaba esperando en el bordillo. El motor zumbaba suavemente en el aire fresco de la mañana. El conductor asintió, abriendo el maletero detrás de mí. A través de las amplias ventanas de cristal, vi a Javier y Marta de pie juntos, pequeños y sin color contra todo ese mármol blanco. No saludé. No volví a mirar atrás. Mientras el taxi se alejaba del bordillo, la mansión se encogió en el espejo retrovisor hasta que no fue más que una sombra detrás del cristal empañado por la lluvia, una casa vacía para personas que nunca entendieron lo que realmente significaba hogar. Los meses que siguieron se sintieron como ver una tormenta desde el lado tranquilo de la ventana. Nunca llamé a Javier ni a Marta, y ellos nunca me llamaron, pero las noticias viajan rápido en Madrid, a través de viejos amigos. Escuché pedazos, susurros llevados por el boca a boca de una familia, que aprendía lo dura que puede ser la vida sin una red de seguridad. Su mundo se desmoronó rápidamente. Nadie quería alquilar a una familia con un desalojo de 72 horas en su expediente. Incluso los colegas de Javier en el bufete habían escuchado la historia. El orgulloso asociado con la casa suburbana perfecta era ahora el abogado al que su propia madre había echado. Terminaron en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Fuenlabrada, el tipo de lugar donde las paredes son delgadas y los vecinos discuten a través de ellas. Marta, que solía pasar sus tardes en inauguraciones de boutiques, tomó un trabajo en una tienda de muebles cerca de la autovía. Javier trabajó más horas que nunca, buscando tiempo facturable solo para mantener las luces encendidas. Sus hijos, Mateo y Lucía, ahora iban a la escuela pública. Los uniformes no les quedaban bien,
y la comida de la cafetería no era a lo que estaban acostumbrados. El derecho que una vez les había llegado tan fácilmente comenzó a desmoronarse bajo el peso de la realidad. Pasaron 6 meses antes de que volviera a ver a alguno de ellos. Pero a veces, tarde en la noche, imaginaba cómo debían haber sido sus veladas. La brillante cocina de mármol reemplazada por encimeras de laminado, la elegante máquina de expreso reemplazada por una tetera abollada, el silencio entre ellos tan denso que te asfixiaba. Una noche, Javier llegó a casa tarde, pasada la medianoche. Alguien me dijo después que la lluvia lo había seguido adentro. Encontró a Marta dormida en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados. Delante de ella había un cuenco vacío de arroz instantáneo. Los niños dormían en la habitación contigua. El apartamento estaba tenue y olía ligeramente a alfombra húmeda y detergente barato. Se quedó allí por un largo tiempo, mirando en lo que se había convertido su vida. La pintura que se pelaba, el sofá de segunda mano, el sonido de las tuberías gimiendo a través de las paredes. Luego, como un carrete de película que enfoca, me imagino que recordó esa noche en la cocina de La Moraleja, el mármol frío, la luz intensa y yo de pie, pequeña y cansada, solo pidiendo un tazón de arroz. Recordó la forma en que había gritado, la forma en que había tirado esa taza. Y en ese momento, debió golpearle el peso de lo que yo había dado y lo que él había destruido. Me gusta pensar que se sentó entonces y lloró por primera vez en años. Mientras ellos luchaban, yo comencé de nuevo. Vendí la casa de La Moraleja la misma semana en que el desalojo fue efectivo. Cada céntimo fue a algo que importaba, algo que era mío. Reabrí el rincón de Ayala en Lavapiés, pero esta vez era más pequeño, más cálido y más simple. El nuevo Ayala tenía una sola barra larga, taburetes dispares y un menú de pizarra. El aire olía a guiso, pan y cerveza. Los clientes habituales regresaron uno por uno, viejos rostros que no habían cambiado mucho. Y cuando levantaban un vaso, todavía me llamaban Doña Carmen. Me sentí viva de nuevo. No era una arrendadora ni una jubilada. Estaba en casa. Era una noche tranquila de miércoles cuando el timbre sobre la puerta del bar sonó, haciéndome levantar de detrás de la barra. Levanté la vista, y allí estaban, Javier y Marta. Parecían más pequeños de lo que recordaba, más delgados, humillados. Sus ropas eran sencillas, sus ojos cansados. Por un momento, simplemente se quedaron en el umbral, como si no estuvieran seguros de pertenecer allí. Javier fue el primero en hablar. Su voz se quebró en la única palabra. Mamá. Las lágrimas de Marta llegaron antes que su voz. Carmen, lo sentimos mucho por todo. Tenías razón. Fuimos unos monstruos. No me apresuré a responder. Los estudié como un médico estudia una vieja herida. Buscando infección. Buscando signos de curación. La ira que una vez vivió en mí se había consumido. Lo que quedaba era algo más tranquilo, un dolor que ninguna disculpa podía borrar. Dejé el vaso que estaba puliendo y me limpié las manos en un paño. Luego fui a la cocina y volví con 2 cuencos humeantes de guiso de ternera y gruesas cortezas de pan. Los coloqué en la barra entre nosotros. Sentaos, dije. Comede. Obedecieron sin dudar, metiéndose la comida en la boca como personas que no habían comido en días. Durante mucho tiempo, ninguno de nosotros habló. El tintineo de las cucharas y el murmullo de la conversación del otro extremo del bar llenaron el silencio. Cuando los cuencos estaban a medio vaciar, dije en voz baja: es miércoles. La entrega del camión llega mañana. El frigorífico es un desastre. Javier levantó la vista. Guiso en su barbilla. Yo puedo hacer eso, mamá. Puedo venir después del trabajo. Lo fregaré a fondo. Marta asintió, las lágrimas brotando de nuevo. Y yo puedo recoger mesas el fin de semana si me quieres. Los miré a ambos por un largo momento. Sus caras, sus manos, su vergüenza. Luego asentí una vez. Coged un delantal, dije. Podemos empezar por ahí. Y justo así, el ruido del bar pareció suavizarse a nuestro alrededor. Las luces se sintieron más cálidas. Ya no eran inquilinos, no eran enemigos, eran mi familia, sentados en el lugar donde todo había comenzado, finalmente aprendiendo a empezar de nuevo.